Muy buen día. Vamos a empezar de nuevo. Hoy vamos a continuar con corazón, pero la configuración interna. El otro día vimos todo hasta configuración externa. Al finalizar en la clase les voy a estar dejando su tarea. Bueno, el corazón con su configuración interna y las cavidades cardíacas. ¿Qué es lo primero que vamos a estudiar en el corazón? Son los tabiques, ¿verdad? Los tabiques hay de dos tipos, tabiques interventriculares y interauriculares. Los tabiques son estas paredes, ¿ven? Estas paredes que son musculares, tienen mayor espesor en la aurícula, perdón, menor espesor en la aurícula y mayor espesor en los ventrículos. El que está entre las aurículas se llama tabique interauricular, que es este tabique que está acá. Está orientado, como dice ahí, de arriba hacia abajo y el espesor se reduce, donde, donde tiene también en su pared, esto solamente tiene en la aurícula, un agujero que se llama fosa oval, que es un agujero de la aurícula derecha. La fosa oval es un orificio que cuando somos bebés, esta fosa está permeable, porque por la circulación fetal, por el intercambio que tiene que haber de la sangre de la mamá con el bebé, es fisiológico que la sangre pase de una aurícula a otra. En cambio, con el primer llanto se cierra esa fosa oval de la aurícula derecha y entonces queda ahí como una membrana. Por eso es que en el trayecto del tabique interventricular tiene menor espesor a nivel de la fosa oval porque ahí quedó la membrana. Y cuando esa fosa oval no se cierra, es lo que vulgarmente la gente le dice que tiene soplo, que es una comunicación interauricular. Luego tenemos el tabique de mayor espesor, que es el tabique interventricular, que es este tabique. Se encarga de separar los dos ventrículos. Es mucho más gruesa que el interauricular, como vieron acá, es mucho más gruesa. Puede llegar entre 10 a 12 milímetros y está en la vecindad y llega luego hasta la punta del corazón. Este sí tiene el mismo espesor en toda su extensión. Luego tenemos otro tabique, que es este tabique que está acá, este que ven acá, que se llama tabique aurículo-ventricular. O sea, ¿de qué se encarga de separar? Las aurículas de los ventrículos. Y corresponde al nivel de la inserción septal del septo de la válvula tricúspide a la derecha y de la válvula mitral a la izquierda. Entonces ahí tenemos, esos son todos los tabiques del corazón. Vamos a repasar de nuevo. Este que está acá es el tabique interauricular, el que está acá es el tabique interventricular y el que está acá, el horizontal, es el tabique aurículo-ventricular. La primera estructura que vamos a estudiar acá es la aurícula derecha. Para que nosotros podamos estudiar la aurícula derecha, vamos a dividirles en paredes. Primero tiene una pared, antes se decía que tenía 6 paredes, pero después se vio que solamente tiene 3, que tiene 4 paredes. Es como, tiene una forma de un cubo, pero incompleto, pero solamente son 4 lados. Tiene una pared anterolateral, que es esta pared. Está acá. Voy a mirar otro más para mostrarlo. Es esta. Es anterolateral. La pared anterolateral vuelve a tener un segmento posterior, un segmento medio y un segmento medial. El lugar que tiene más estructuras es el segmento posterior, porque está marcado por la llegada de las dos venas. Arriba la vena cava superior y abajo la vena cava inferior. Entre la llegada de las dos venas y la orejuela de la aurícula derecha existe como una cresta. Eso se llama cresta terminal.
Y en su pared posterior, en la pared posterior de esa cresta, se ve como un tubérculo y se llama tubérculo intervenoso. Y en la pared superior se encuentra el nódulo sinoauricular. Es esto. Esta es la pared anterolateral. O sea, lo que más ahí vemos es la llegada de la vena cava superior y de la llegada de la vena cava inferior. Entre ellos tiene que haber un tubérculo que se llama tubérculo intervenoso. También está marcada por una cresta, que es esta cresta. Esa cresta se encuentra entre las dos arterias, que es la cresta terminal. Acá se ve súper bien. La cresta terminal. Y a nivel de la cresta terminal se encuentra una estructura súper importante que es el nodo sinoauricular. ¿Qué es lo que son los nodos? Como nosotros vamos a ver acá el sistema eléctrico del corazón, ¿verdad? Y para que se puedan producir los latidos, hay un circuito y un pasaje de ese circuito llegan a ser los nodos. Tiene un circuito donde empieza y donde continúa. Y acá es súper importante esta estructura y que a ustedes se le quede que en la pared anterolateral de la aurícula derecha se encuentra el nodo sinoauricular a nivel de la cresta terminal. Acá es la misma cosa, en su cara anterolateral, la llegada de la vena cava superior y de la vena cava inferior. Lo que tenemos acá son la cresta terminal, esta estructura acá, es como si fuera que es una división entre partes, esta pues la orejuela derecha, ¿verdad? Y es entre la orejuela derecha y la llegada de la vena cava superior. Ahí esta estructura es la cresta terminal. Y en la cresta terminal se encuentra el nodo sinoauricular. Eso es súper importante. Entonces ahí ya está pared anterolateral de la aurícula derecha en su segmento posterior. Después tenemos el segmento medio. El segmento medio está marcado por la saliente de los músculos pectíneos. Los músculos que se encuentran en la aurícula se llaman pectíneos. No se olviden de eso. Los músculos de la aurícula son los pectíneos. Y el segmento medial corresponde a la orejuela derecha. Bueno, esto es su segmento medial, que corresponde a la orejuela derecha. Este tiene que estar tapado. Luego decimos que su segmento medio, cuando tapamos todo acá, cuando tapamos todo acá, esto sería como el segmento anterior y lo que va a quedar hacia acá va a ser el segmento medio. Y esta estructura que está acá son perdón, los músculos pectíneos. Y todo lo que va a quedar en el segmento anterior va a ser la orejuela derecha. Entonces, para hacer un resumen de la pared anterolateral. La pared anterolateral de la aurícula derecha tiene tres segmentos. Un segmento que es posterior, donde se encuentra la llegada de la vena cava superior, de la vena cava inferior, y una estructura que separa la orejuela de la llegada de la vena cava superior, que se llama cresta terminal, que es esta estructura. En la cresta terminal se encuentra el nodo sinoauricular. Después tenemos el segmento medio. El segmento medio que se encuentra se encuentra el relieve de los músculos pectíneos, que son estos. Y el segmento anterior, que se encuentra representada por la orejuela derecha. Acá, medio, medial, lo mismo. Acá ya tenemos la pared anterolateral. Después vimos todo lo que es anterior y lateral, nos falta la pared superior. La pared superior está representada por el orificio de la vena cava superior. Tiene una pared interauricular, que es la pared posteromedial izquierda, y en el centro se encuentra la fosa oval.
y una pared, esa es la pared superior. Y la pared inferior está lateralmente en el orificio de la vena cava inferior. El orificio de la vena cava inferior tiene una válvula, porque la vena cava superior no tiene válvula. ¿Por qué? Porque sigue a la gravedad. En cambio, la vena cava inferior tiene una válvula y esa válvula se llama válvula de Eustaquio. No se olviden, la válvula de la vena cava inferior que se encuentra en la pared inferior de la aurícula derecha se llama válvula de Eustaquio. Y medialmente se encuentra el orificio del seno coronario. El seno coronario es donde termina ¿se acuerdan que les mostré que era la vena cardíaca magna? Después tenía una dilatación que se encuentra el seno coronario, ¿verdad? Y se termina en la aurícula derecha, o sea, desemboca en la aurícula derecha. ¿Y dónde se va a encontrar? En la pared inferior, en su parte medial. Y ese seno coronario tiene una válvula que se llama tebecio. Y dentro de esa válvula, en ese lugar, está el nodo auriculoventricular. Después tiene una pared auriculoventricular que corresponde al orificio auriculoventricular y tiene la válvula tricúspide. Bueno, esta es una pared superior, la pared superior que está marcada por la llegada de la vena cava superior. La pared inferior que está marcada por la llegada de la vena cava inferior con su válvula que está acá, que se llama válvula de la vena cava inferior o la válvula de Tebecio. Luego tenía una pared medial, la pared medial, perdón, la válvula de la vena cava inferior es la de Tebecio. Es la de Eustaquio, ¿no? La válvula de la vena cava inferior es la de Eustaquio. No es Tebecio, es la de Eustaquio. La válvula de la vena cava inferior es la de Eustaquio. Y la válvula en su parte, en la pared inferior, en su parte medial, termina el seno coronario, ¿se acuerdan? Y esa también tiene una válvula, y esa sí es la válvula de Tebecio. Y ahí vamos a encontrar el nodo, el nodo auriculoventricular. Eso es lo que es la aurícula derecha, ¿verdad? Acuérdense, tiene 4 paredes. Pared anterolateral, pared superior, pared inferior y auriculoventricular. Bueno, vamos a hacer un resumen de todas esas paredes, así para que se les quede grabado, como siempre. Luego le hago, ¿verdad? Le explico todo y después le vuelvo a hacer un resumen. Bueno, tiene su pared, como dijimos acá, la pared anterolateral. Esa pared tiene un segmento posterior, segmento medio y segmento medial. Esta es la parte anterolateral, tiene un segmento posterior. En el segmento posterior está el orificio de la vena cava superior y el orificio de la vena cava inferior. Entre ellos se levanta una cresta, que es esta cresta que está acá, esta cresta que está acá, que se llama cresta terminal, y es súper importante porque ahí se encuentra el nodo sinoauricular. Después tenía una pared medial que está donde se ven los músculos pectíneos, se puede ver acá. Luego tenía una pared media en que está representada por la orejuela derecha. Esas ya eran todas las paredes de la región anterolateral. Ahora tenemos a la pared superior. La pared superior tiene una pared interauricular, una pared inferior que tiene otra vez una región lateral y una región medial. La pared superior es solamente una estructura, ¿verdad? La pared superior está marcada por la llegada de la vena cava superior. Luego tenemos a la pared inferior
que tiene un segmento medial y un segmento lateral. En el segmento lateral está marcada por la llegada de la vena cava inferior con su válvula que se llama válvula de Eustaquio. Y en su pared lateral está marcada por el orificio del seno coronario con su válvula que se llama válvula de Tevesio. Hay una memotecnia que siempre se dice que es Tebeso el seno. Entonces hay la del seno coronario, válvula de Tevesio. Y la pared auriculoventricular que corresponde al orificio auriculoventricular. Acá se encuentra el nodo auriculoventricular. Y acá en la pared auriculoventricular que está más para adentro, que se encuentra el orificio auriculoventricular que está marcada por la válvula tricúspide. Esas son las paredes de la aurícula derecha. No creo que se olviden. Este es solamente para que represente, ven como le dije, el nódulo sinoauricular y acá el nódulo auriculoventricular. El nódulo sinoauricular encontramos en la cresta terminal y el nódulo auriculoventricular que encontramos a nivel de la desembocadura del seno coronario a nivel de su seno, que es el seno de Tevesi. Bueno, eso era lo que es, porque sigue siendo el ventrículo de la aurícula derecha. Ahora nos vamos al ventrículo derecho. El ventrículo, como ustedes saben, tiene una estructura mucho más distinta que la aurícula. Tiene una pared anterior, que es esta que está movida hacia adelante, que es mucho más delgada que la pared anterior del ventrículo izquierdo. En su parte inferior van a partir las cuerdas tendinosas y van a llegar a la valva anterior de del tricúspide. Luego tenemos la pared medial o el tabique interventricular. El tabique interventricular está, que es acá la pared medial, que está levantada por pequeños relieves musculares que se llaman músculos papilares. Esos músculos papilares son septales y van a levantar las cuerdas intertendinosas de la válvula tricúspide, pero de su parte septal. También tiene una estructura súper importante que se llama trabécula septum marginal, que es esta estructura, ¿ven? Que está acá, trabécula septum marginal, que está por delante, que está por debajo y está adelante a través de la base y alcanza la pared medial. Es como un puente, por eso los septos se le llama. Y después está la cresta supraventricular, que son como fascículos carnosos que se originan en el tabique interventricular y se pierden en la pared anterior del ventrículo, que o sea, van a estar acá, pero como no está unido acá a nuestro corazón, son como trabéculas. No se ve, ¿verdad? Que del tabique interventricular se pierden otra vez en la pared anterior del ventrículo. En el ventrículo derecho, lo que tenemos son tres tipos, o sea, estas son las válvulas, ¿ven? Y el ventrículo derecho tiene una pared anterior. La válvula del corazón es tricúspide, tiene tres valvas. Tiene una valva anterior, tiene una valva septal y una valva posterior. En estas valvas se tienen que unir a estos músculos que se llaman músculos papilares por medio de estas cuerdas que se llaman cuerdas tendinosas. En el ventrículo derecho, como tienen tres valvas, también este ventrículo tiene tres clases de músculos papilares, que son músculo papilar anterior, músculo papilar septal y músculo papilar posterior, ¿verdad?
Acá nosotros estábamos hablando de los músculos papilares anteriores y septales, ¿verdad? El músculo papilar anterior, que es esto que se ve acá adelante, son los que van de la pared anterior del corazón a la valva anterior. También van a encontrar en otro libro que dice músculo papilar de primer orden. Después tenemos los músculos en su pared medial, que es el que va al tabique interventricular. Vamos a encontrar al músculo papilar septal, o también se le llama músculo papilar de tercer orden, que se va del tabique interventricular a la valva septal. Y habla también de la trabécula septum marginal, que es como un puente, que está hacia la punta del corazón y por delante, o sea, hacia la base, hacia la punta y por delante. Y en la pared, esa era la pared anterior, la pared medial y tenemos también una pared posterior. Ahí nos faltaba unos músculos papilares, ¿verdad? De todo esto nos faltan unos músculos papilares. Y en la pared inferior o diafragmática están los otros músculos papilares, que son los músculos papilares inferiores, que mandan en los músculos papilares posteriores, que son estos que están acá. Y estos mandan, o sea, la valva tricúspide posterior se va a unir por medio de su cuerda tendinosa a los músculos papilares de posteriores, o también se les llama de segundo orden en otro libro. Entonces, para que repasemos qué es lo que hay en la pared, en la parte dentro de los ventrículos, con qué pasa con sus válvulas y sus paredes de los ventrículos. Bueno, vamos a repasar que en nuestro ventrículo derecho tenemos una válvula que es tricúspide, que significa que tiene tres valvas, ¿verdad? Una valva anterior, una valva septal y una valva posterior. La pared en el ventrículo derecho tienen unos músculos papilares. Están provistas de unos músculos que se llaman músculos papilares. Esos músculos papilares son de distintos orden. Por ejemplo, los que van de su pared anterior y se unen a la valva anterior por medio de las cuerdas tendinosas, que son estas, a la valva anterior se llama músculos papilares anteriores. Los que están los que van del tabique interventricular y se unen a la valva septal del músculo, a la valva septal de la válvula tricúspide, son los músculos papilares septales. Y los que están en su pared inferior o diafragmática y se unen a la valva posterior de la válvula tricúspide por medio de sus cuerdas tendinosas, se llama se llama músculo papilar posterior. Eso es, en resumen. Bueno, también el corazón derecho tiene un orificio. Tiene un orificio en su base, ¿verdad? Que es este. Ahora vamos a estudiar la base. Ese orificio es el orificio auriculoventricular y la válvula tricúspide que vamos a encontrar en la base, no se olviden. El orificio auriculoventricular y la válvula tricúspide vamos a encontrar en la base. La válvula para la valva, esto que ustedes ven acá es la valva, las valvas, ¿verdad? Para formar la válvula. Y esa válvula tiene que tener esta estructura que se llama anillo fibroso. Para eso les muestro. Tiene un anillo fibroso que es más delgado en su parte anterior, perdón, es más grueso en su parte anterior y más delgado en su parte posterior y lateral. Y su valva tricúspide, que es esta que vemos acá. Ustedes si ven luego acá, esta es la valva tricúspide. Y para que tengan relación con su anillo fibroso, ven cómo la valva anterior es más grande luego. Entonces, obvio que su anillo fibroso tiene que ser más grande en la parte anterior. Y posteriormente tiene que ser más delgado.
Entonces, acá tenemos a la válvula tricúspide. La válvula tricúspide tiene, como les dije, una valva anterior, que es la más grande, que es esta, y como ya les dije anteriormente, se unen a los músculos papilares anterior. Tiene una valva septal, que se unen a los músculos papilares septales, y tiene una valva posterior que se une a los músculos papilares posteriores que se encuentran en la cara inferior o diafragmática del corazón. Ese es el orificio en aurículo ventricular que tiene su válvula, que es la válvula tricúspide. Después tenemos otra estructura que es el tronco pulmonar, que es este que ven acá, ¿ven? El tronco pulmonar que es el que hace nacer a las arterias pulmonares. El tronco pulmonar tiene una porción ventricular, que es la que se apoya atrás y medialmente, y va a reunir a la trabécula septum marginal y a la cresta supraventricular. Está cerrada por adelante por la pared anterior y en esta región se denomina cono arterioso. Quiero mostrarle es como una sobresaliente. Voy a mostrarle una estructura del corazón cerrado en su cara anterior. ¿Ven? Este que está acá. Es como una saliente que se llama cono arterioso. Acá se nota súper bien. Este que está acá es el cono arterioso. Otra estructura que le muestro acá. Acá también se nota. El que está acá es el cono arterioso. Es el que reúne la trabécula septum marginal y la auriculoventricular. Acá mismo se llama cono arterioso. Bueno, vamos a volver a la parte donde estábamos. Y en el orificio del tronco pulmonar, que es este que ven acá, tenemos tenemos una valva semilunar, que es esta que tiene una semilunar anterior, una semilunar derecha y una semilunar izquierda. Bueno, entonces, ¿cuáles son los orificios del corazón derecho? El orificio en aurículo ventricular, que está representado por la válvula tricúspide, y el orificio del tronco pulmonar. Entonces está representado por este orificio y por este orificio. El orificio del tronco pulmonar tiene una parte ventricular, que es la que une la trabécula septum marginal y el tabique interventricular, y se llama ahí el cono arterioso que le mostré hace rato. Y el orificio auriculoventricular está representado por la válvula tricúspide, que ya dijimos sus partes. Bueno, eso es el corazón derecho, o el corazón derecho, su configuración interna. Ahora vamos a hablar al corazón izquierdo, configuración interna. Vamos a hablar primero también de la aurícula izquierda, que no es más tan complicada como la aurícula derecha. Entre las aurículas, la que tiene más estructura es la aurícula en derecha. Bueno, la aurícula izquierda, ¿qué vamos a encontrar ahí? Vamos a encontrar a las 4 venas pulmonares. Las venas pulmonares, ¿se acuerdan que eran dos, uno a la derecha y otro a la izquierda, y es uno superior y otro inferior? Por eso son 4. Y a nivel de su orificio aurículo ventricular se encuentra una válvula, que es en la válvula mitral. La válvula mitral, la tricúspide
3 valvas y la válvula mitral solamente tiene 2 valvas. Para que hagan la diferencia, ¿verdad? La aurícula derecha tiene una pared posterior. La pared posterior está marcada, como ustedes ven acá, bien posterior lo es, está marcada por la llegada de las 4 venas pulmonares. Tiene luego una pared superior, que va a ser esta. La pared superior es redondeada y va a formar solamente, ay, acá, esta pared superior. Ven cómo es redondeada y va a formar el techo de la aurícula izquierda. Luego tenemos la pared inferior que está sobrelevada. La pared inferior que está sobrelevada por la saliente del seno coronario. Después está la pared interventricular, la pared interauricular, no es interventricular, interauricular, que acá no se ve por el corte, que está más delgada a nivel de la fosa oval, como dijimos hace rato. La pared anterior, que está cerrada por el orificio auriculoventricular, y ahí vamos a encontrar a la válvula mitral. Y la pared lateral, donde vemos a la orejuela y vamos a encontrar los músculos pectíneos. No es complicado esto. Y, no, y nos falta también la pared lateral o la pared izquierda, donde se encuentra el surco. Acá está, la pared lateral o la pared izquierda, donde se encuentra el surco interventricular anterior, donde vamos a encontrar a la rama marginal de la arteria circunfleja. Estos son ya de los ventrículos. Entonces la aurícula, no se olviden, pared posterior, pared superior, pared inferior, interauricular, pared anterior y lateral. Lo más importante acá es que en el corazón izquierdo se va a encontrar la llegada de las 4 venas pulmonares. Y en el ventrículo tenemos la pared lateral. Este ya es nuestro ventrículo izquierdo. Tenemos la pared lateral que va desde el surco interventricular anterior hasta esta arteria, que es la arteria marginal, rama de la circunfleja. Esta arteria. Esto todo es la pared lateral del ventrículo izquierdo. Después tenemos una pared inferior o diafragmática que se va a descartar, pared inferior o diafragmática, ¿qué es lo que vamos a encontrar ahí? A los músculos papilares posteriores. Tenemos una pared interventricular, donde vamos a encontrar a los músculos interventricular, que vamos a encontrar a la porción muscular, que es el tabique interventricular. Y acá falta, que es la porción inferior o diafragmática, donde vamos a encontrar al músculo papilar posterior. En el corazón izquierdo es muy distinto que el corazón derecho. ¿Por qué? Porque las paredes luego, como ven, son más espesas, tiene que tener muchísima más fuerza para enviar toda la sangre a la aorta, y sus músculos papilares solamente son de 2 tipos: los músculos papilares anteriores, que se van a la pared anterior, y los músculos papilares posteriores, que son estos que que vienen de la pared inferior. ¿Por qué pasa esto? Porque acuérdense, como le dije, que la válvula mitral solamente tiene 2 valvas. Necesita solamente una anterior y otra posterior. Entonces, métanse en la cabeza que los músculos papilares del corazón izquierdo son solamente de 2 tipos: el músculo papilar anterior y el músculo papilar posterior. ¿Por qué? Porque solamente tienen 2 valvas. ¿Dónde vamos a encontrar al posterior? En la pared inferior, y el anterior en la pared anterior. Luego tenemos a la válvula mitral. Como ya la válvula mitral es la que se encuentra, la válvula mitral es la que se encuentra en el orificio auriculoventricular del lado izquierdo.
tiene una valva anterior, que es esta, que es mayor, y una valva posterior, que es menor. Los músculos papilares, como ya le dije en hace rato, son de dos órdenes, que son músculos papilares anteriores, que se insertan, donde se inserta la valva anterior de la válvula mitral, y los músculos papilares posteriores, donde se inserta la valva posterior de la válvula mitral. Si acá se le pone, es valva anterior. Si acá se le pone, es en cuerdas tendinosas. Si se le pone acá, es músculo papilar anterior. Si se le pone ahí, músculo papilar posterior. Otra estructura que vamos a encontrar en el ventrículo izquierdo es el orificio de la válvula, el orificio de la arteria aorta. El orificio de la arteria aorta tiene tres valvas semilunares. Tiene una valva semilunar en este orificio que está. Tiene una valva semilunar posterior, una derecha y otra izquierda. Tiene un borde libre que está acá, el borde libre de la válvula que está acá mismo, que se llama nódulo de Arancio. Eso también siempre se pregunta, ¿cómo se llama el borde libre del orificio de la aorta? Nódulo de Arancio. Arriba de las valvas semilunares se encuentran dos estructuras súper importantes que son los orificios de los senos coronarios, o sea, son los orificios a nivel del seno del valsalva o senos coronarios, que es donde van a nacer las arterias coronarias que van a irrigar al corazón, que son estos, ¿viste? Esta es por mi orificio de la aorta, acá está mi borde libre, nódulo de Arancio, y acá tenemos a las arterias coronarias. Bueno, eso es todo lo que era aurícula y ventrículo. ¿Cómo se llama el músculo del corazón? Es el miocardio, ¿verdad? El miocardio se caracteriza por ser más espeso del lado derecho al del lado izquierdo. Tienen unas fibras superficiales que van en forma de abanico. Luego tienen unas fibras propias, que, como ven acá, que están unidas entre sí como un anillo, ¿verdad? Y son más cortas. Las fibras propias van a constituir el plano medio y el plano profundo. Y en el plano profundo corresponden a estos músculos que son los músculos papilares. Entonces, si le pregunta cómo se llama el músculo del corazón, es el miocardio. Y los músculos papilares vienen de su plano profundo, de las fibras propias. El miocardio de la aurícula sí que es muy distinto, porque tiene el músculo pectíneo, que son mucho más delgados que los músculos papilares, que se encuentran en los ventrículos. También, otra cosa que vamos a encontrar ahí es la fosa de la cresta marginal, que se encuentra en el nódulo sinoauricular en la pared de la aurícula derecha, que yo ya les mostré acá, cresta marginal. Luego tenemos al tendón de la válvula de la vena cava inferior, que es que es el punto de referencia al nódulo auriculoventricular, y el limbo de la fosa oval. Esta es nuestra fosa oval, y acá tenemos al limbo de la fosa oval. Eso todo vamos a encontrar dentro del miocardio de la aurícula derecha. Bueno, yo le estaba hablando de los nódulos hace rato cuando le hablé en la aurícula. ¿Y qué es lo que son los nodos? Los nodos son como los que van a marcar el paso del sistema excitoconductor del corazón. ¿Qué es el sistema excitoconductor del corazón? Es tipo el circuito del corazón, que es el que dirige los latidos del corazón. Y cuando esto no funciona, lo que se pone en marcapaso, que es súper importante. Los potenciales de acción se originan acá en la cresta terminal, como les dije hace rato, que se encuentra el nodo sinoauricular.
Después, el impulso se va a propagar a través de las aurículas, se va a hacer las aurículas y van a llegar hasta el nódulo auriculoventricular, que estaba a nivel de la vena cava inferior, ¿se acuerdan? Después se va a continuar hacia el haz de His. En este haz se llama haz de His, ¿verdad? Luego va a pasar, se va a dividir en una rama izquierda y en una rama derecha. Ahí se va a continuar como fibras de Purkinje, ¿ven? Perdón. Se continúa como fibra de Purkinje. Y ahí todo el potencial se va a repartir por todo el miocardio y por todos los ventrículos. Hace que el ventrículo se contraiga y que circule la sangre. Eso nomás es. Primero sino auricular, luego aurículo ventricular, se forma el haz de His, se divide en una rama izquierda y rama derecha y fibras de Purkinje. Eso hace que el corazón se contraiga y expanda la sangre por todo el cuerpo. ¿Cómo está vascularizado el corazón? El corazón está vascularizado por dos arterias que nacen del seno del valsalva o del seno coronario, que son la arteria coronaria izquierda y la arteria coronaria derecha. Esta arteria que está, las dos arterias recorren, o sea, que vamos a encontrar a nivel del seno coronario o del seno auriculoventricular. Nacen de la aorta a nivel del seno de Valsalva, ahí del orificio, y chiquitito, como les mostré hace rato. Tenemos la coronaria izquierda, que su trayecto es mucho más corto que la coronaria derecha, que está acá. Y da dos ramas, la interventricular anterior, o también se le llama descendente anterior, y donde vamos a encontrar en el surco interventricular anterior. Luego da otra rama que se llama circunfleja. Esa rama interventricular anterior da otra rama que es esta que se llama la diagonal. Y la circunfleja, que es esta, da esta rama que se llama rama marginal. Después tenemos a la coronaria derecha. La coronaria derecha es mucho más larga, sigue desde su nacimiento, va a seguir todo lo que es el nódulo el surco auriculoventricular a la derecha, hasta llegar a la cara inferior del corazón, y una vez que se va en la cara inferior del corazón, va a seguir tipo un camino vertical y va a entrar en el surco interventricular posterior. Una vez que entra en el surco interventricular posterior, se llama arteria interventricular posterior. Las venas del corazón. En las venas del corazón está representada, o sea, su drenaje dijimos que es distinto, está representada por el seno coronario y es así. Esta vena que está acá se llama vena interventricular anterior. Se va a dirigir hacia arriba y se va a continuar como la vena cardíaca magna. Esa vena cardíaca magna va a recibir a la vena cardíaca media, que es la que corre el surco interventricular posterior. Una vez que recibe la vena cardíaca media, se va a convertir, se va a dilatar y se llama seno coronario. Y esa arteria, perdón, esa vena, el seno coronario, va a desembocar en el piso de la aurícula derecha en la región media, ¿se acuerdan? Como les dije. El corazón también tiene una inervación, el corazón duele, o sea, el miocardio es el que duele, no el corazón. Está formado y se forma como un plexo, ¿verdad? Que está formado por los nervios cardíacos simpáticos que se originan en los ganglios cervicales superior, medio e inferior. Llegan al arco aórtico, que es esta estructura, y va a formar un plexo y va a formar un arco aórtico. Llegan al arco aórtico y va a formar acá mismo, va a formar un plexo superficial que es anterior, que es este, y otro plexo superficial, y otro plexo profundo que es posterior. Y entre ellos se va a unir, ven cómo se unen estos dos nervios, y en esos se llaman ramas comunicantes, que va a pasar debajo del arco aórtico. Entonces,
o sea, se forma un plexo a través de la cadena simpática. De la cadena simpática de los ganglios cervicales superior, medio e inferior. Va a formar un plexo en cardíaco superficial y un plexo cardíaco profundo que se van a unir a nivel del arco aórtico por unas ramas comunicantes. Solamente eso. Bueno, eso ahí terminamos corazón. Ahora vamos a entrar en la anatomía del sistema arterial y venoso, que es cortito. Vamos a ver cómo están formadas las arterias y las venas. Bueno, las arterias son tubos flexibles y elásticos que ustedes siempre van a ver que la luz esté abierta y siempre parten del corazón y se dirigen a otros músculos, ¿verdad? Las arterias tienen una rama siempre tienen una rama terminal y una rama colateral. Hay muchas clasificaciones de las arterias. Entre ellas están las arterias del aparato locomotor y las arterias viscerales. Las arterias del aparato locomotor está unida, o sea, está destinada a los músculos, ¿verdad? Y su gasto cardíaco, o sea, gasto cardíaco era la sangre que bombea, ¿se acuerdan? Varía mucho según que el músculo esté en reposo o en actividad. Y las arterias viscerales se encarga de la nutrición de los órganos. Las arterias casi nunca están solas, siempre están acompañadas de un nervio o de una vena. Siempre hay una arteria y hay más venas que arterias, o sea, hay más venas por arterias. Como les dije, las arterias tienen, acá, no sé, las arterias tienen ramas colaterales y ramas terminales. Las ramas colaterales es, por ejemplo, les voy a mostrar. Las ramas colaterales son lo que da a su paso. Por ejemplo, esta arteria es la arteria braquial. Todas estas van a ser sus ramas colaterales. ¿Ven? Lo que deja su paso. ¿Y cómo termina? Acá termina en uno y acá termina dos. Esas son las ramas terminales. Las ramas terminales siempre son más importantes de las ramas colaterales porque se encarga de vascularizar a un territorio muscular. También las arterias se anastomosan entre sí. Hay distintos tipos de anastomosis, solamente es por su forma. Está por inosculación, que es por inosculación, que es esta. Tiene que ser, acá no es como las arterias del cerebro, acá tipema tiene que ser como las arterias de lo que son los intestinos. Después, por conducto, esto sí es por conducto, o por convergencia, que es como los troncos que se forman en el cerebro, y una red articular, que es acá, como una red que son en las articulaciones. También existen anastomosis entre las arterias y las venas. Las arterias y las venas se anastomosan para intercambiarse la sangre, ¿verdad? Y tienen como unos músculos a nivel de su anastomosis, que son estas. Esos músculos permiten el pasaje de la sangre. Y si ustedes ven, durante la actividad del órgano, el músculo liso, cuando se activa, el músculo liso está contraído. Y cuando el músculo está en reposo, el músculo liso está relajado. Acá no hay pasaje de sangre y acá sí hay pasaje de sangre. Tenemos diferentes tipos de arterias. Están las arterias de grandes calibres, que son estas arterias. Las arterias de grande calibre, lo que tiene de característico es que tiene una mayor elasticidad en su capa media y son como arterias de conducción, o sea que conducen la sangre, ¿verdad? Por ejemplo, la aorta. Después están las arterias musculares que tienen que en vez de que sea elástica, es más muscular su capa y son arterias de distribución. Luego tenemos a las arteriolas, que su calibre es mucho menor y no tienen una capa elástica.
solamente tiene músculos lisos que puede servir como un esfínter. Las venas se diferencian de las arterias porque en su pared es mucho más débil, es mucho más degradable, o sea, se pueden romper con más facilidad y sobre todo se colapsan. Las venas pueden ser superficiales y profundas. Las arterias siempre están profundas. Por ejemplo, las venas del miembro inferior, si ustedes ven, en el plano subcutáneo están en las superficiales y en el plano profundo las profundas. La inervación de la arteria y la vena depende de que estén superficiales y profundas. Solamente toman la inervación de lo que le está más cerca. Por ejemplo, las venas profundas toman la inervación del tronco simpático y las arterias y las venas superficiales provienen de los nervios craneales o de los nervios vecinos. Bueno, esto es lo que yo le quiero dejar hoy y espero que les sirva. Les dejo a continuación su tarea.